Ok, Ok. bien. Hola, bienvenidos a Tal Cual. Soy Elena y esta vez vamos a hablar sobre un producto de Perú, específicamente un producto comestible que se llama Sacha Inchi. Aquí mi invitada, Pamela Ponce de León Saavedra, nutricionista profesional, nos va a contar todo sobre el Sacha Inchi. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pamela, antes de pasar al tema en sí, me gustaría que compartas con nosotros un poco sobre tu trayectoria profesional. Ok, bueno, como dijiste, soy nutricionista. eh, Estoy licenciada en nutrición y dietética. Ya trabajo con pacientes hace ya casi o más de 10 años. Me he dedicado bastante a lo que es la consultoría particular. Eh, Trabajo básicamente con pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, las que son, por ejemplo, como diabetes, obesidad, hipertensión, síndrome metabólico y todas las enfermedades que tienen relación con ellas, ¿no? Básicamente son las enfermedades que abundan, ¿no? En estos últimos tiempos, y la alimentación y la nutrición es parte importante del tratamiento, ¿sí? Em, bueno, ahora me dedico bastante a lo que es la consultoría virtual, ¿no? Y como todos, también tengo mis redes sociales y trato pues de comunicarme bastante a través de ellas, ¿no? Brindando bastante información. Ajá. Oh, excelente, qué bueno. Entonces, después de esta introducción, vamos a hablar ahora sí de este producto, el Sacha Inchi. En Perú hay muchos productos de alto valor nutricional que se conocen como los superfoods, ¿no? Y entre ellos está el Sacha Inchi. ¿Qué es el Sacha Inchi y dónde lo podemos encontrar en Perú? Bueno, el sachainchi son semillas, provienen de una Ujú. planta oleaginosa, se les dice oleaginosas, como por ejemplo el maní, las almendras, ¿no? Estos son frutos oleaginosos. Se encuentra mayormente en la zona amazónica del Perú, ¿no? Lo que es, por ejemplo, San Martín, Loreto, Madre de Dios. También podríamos encontrarlo en Huánuco, en Junín, ¿no? Que tienen zonas amazónicas, ¿no? Así se ve el A ver. Sacha Inchi. Estas semillas están crudas, imagino. Claro, ajá, vienen así dentro como que de ese capullo, ¿no? Dentro de Ujú. unas cápsulas, claro, es una cápsula y adentro están las semillas. Es más, la misma semilla aparece en capsulitas, ¿sí? Ajá, claro, claro. Esta sería Y la están, semilla exacto, individual. sí, son crudas, ajá. Crudas, claro, perfecto. Ajá, bien. Justo yo estaba investigando sobre el nombre Sacha Inchi y Sacha Inchi en realidad está en quechua y Sacha significa montaña y Inchi significa maní. Entonces en Ujú. quechua, este idioma original de Sudamérica antes de la llegada de los españoles, Sacha Inchi significa el maní de la montaña o el maní de los incas y algunos Ujú. hasta lo califican de el oro de los incas. ¿Por qué es el Sacha Inchi tan valioso? ¿Cuáles son sus propiedades? Oh, bueno, mira, el salchainchi se le ha reconocido como un superfood justamente por su composición y alto nivel nutricional que tiene. Mayormente esta semilla está compuesta por grasa y proteínas. Y de esta grasa, o sea, del aceite, tú lo que obtienes es aceite, ¿no? Estos aceites son ácidos grasos poliinsaturados. O sea, tú tienes a las grasas saturadas y a las grasas poliinsaturadas, ¿no? O insaturadas. Estas insaturadas son más saludables. Entonces, al tener mayor composición de las insaturadas, pues tienen un rico, ¿no? Un rico, una rica, digamos, una rica composición. Ahora, ¿qué sucede? También dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados encontramos a los omega. ¿Y por qué entonces creo que le dan tanto valor? Es porque el omega, por ejemplo, 3, el omega 6 y el omega 9 son ácidos grasos esenciales. Tú debes haber escuchado cuando dicen esenciales, significa que el cuerpo no los produce, sino necesitamos consumirlos. Al igual que los aminoácidos esenciales, necesitamos consumirlos en los alimentos para poder tenerlos, ¿no? Dentro del organismo. Entonces son riquísimos en omega 3, en omega 6 y hasta omega 9.
que no hay muchas fuentes que lo tengan. Ah, Digamos que ese es su principal valor nutricional. claro, y tal vez es importante también para, por ejemplo, las personas veganos, vegetarianos que necesitan, porque es una fuente vegetal de estos nutrientes, ¿no? Claro, por ejemplo, la fuente de omega 6 Ujú. básicamente son los aceites vegetales. El aceite vegetal común con el que tú Como, cocinas, por ajá, ejemplo, ¿no? claro. Ujú, Sí, el de girasol, el vegetal, el de soya, ¿sí? ujú, El omega 3 se encuentra en algunas semillas, más específicas la linaza, la chía, pero primordialmente en los pescados azules. ah, Y bueno, el omega 9 lo encuentras, por ejemplo, en el aceite de oliva, en la palta y en algunas semillas. Entonces, ujú, algo importante quizás que recalcar es que el consumo de omega 6 es fácil, es fácil encontrarlo. Mayormente los vegetarianos y los omnívoros van a poder consumirlo. El tema siempre ha sido con el omega 3, ujú, porque si bien es cierto se encuentra en algunas semillas como la linaza y la chía, el omega 3 son 3 ácidos grasos y 2 de ellos solo están en el pescado. ujú, Entonces, habrá gente que come bastante pescado, pero hay gran parte de la población que no, ¿no? ujú, Entonces, carece de estos ácidos grasos. Eh, ¿Qué más? Bueno, hablando ya de los beneficios, ¿no? Como esta semilla tiene gran cantidad de estos ácidos grasos saludables y también, bueno, de las proteínas, se le ha encontrado bastantes beneficios en cuanto, por ejemplo, a combatir radicales libres, ¿no? Mucho se habla del el envejecimiento celular. ¿Qué sucede? Que estos semillas pues son antioxidantes naturales. ah, Fuera de los ácidos grasos que tienen dos vitaminas muy buenas, que son el betacaroteno, que es una provitamina A, ujú, y el tocoferol, con la que vas a formar la vitamina E en el cuerpo. Estas dos vitaminas, pues sabemos, son riquísimos antioxidantes, ¿no? Por eso es que son buenos para combatir las enfermedades. Ahora, con la buena composición de ácidos grasos, el alimento se atribuye bastante a bajar los niveles de colesterol alto. Entonces, por ejemplo, si tienes pacientes con colesterol alto, con triglicéridos altos o enfermos con enfermedad cardiovascular, es ideal recetarles, por ejemplo, o incluirles, ¿no? El consumo de esta semilla en su alimentación. ujú, Eh, claro. eh, claro, después, bueno, podríamos detallar bastantes Ujú, beneficios específicos, ¿no? Que trabajan dentro del cuerpo. Por ejemplo, también con la vitamina A, pues, y la vitamina E como uso cosmético, ¿no? Para la piel, ah, claro. es bastante, rehidrata, regenera los tejidos. Sí. Ujú, por supuesto. ¿Y qué cantidad es la que debe consumir un adulto aproximadamente? Claro, mira, por ejemplo, si consumes en semillas, ¿no? Porque las consumen semillas tostadas, como un fruto seco, Ajá. hay que comer una porción de igual medida. Yo diría pues unas 10 semillitas, es como Ajá. un puñado, que eso sería como que la porción recomendada. Si consumes en aceite, ¿no? Podría ser una cucharada en aceite en crudo, ¿no? Al igual que el aceite de oliva, se recomienda que el consumo de aceite crudo sin someterlo a altas temperaturas, porque cuando el aceite al quemarse se transforma, pues, ¿no? Claro. Se generan las famosas grasas trans. Entonces, en lugar de ser saludable, pues termina siendo dañino, ¿sí? Ah, Entonces, con entonces, 1 a 2 cucharadas, aceite exacto, lo puedes agregar en las ensaladas en o en las tu misma ensaladas. comida, ¿no? Claro. Ajá. Ah, ya, claro. Claro, excelente, sí, sin cocinarlo. Ajá. Ahora, por ejemplo, no sé si has visto que también, bueno, ya, o sea, yo creo que ya esto viene de hace unos 5 años, quizás, que lo transforman, ¿no? El sachichi se transforma y lo encuentras en otros productos. Yo he visto como snacks, o sea, tal cual la semilla, pero ya las bañan en chocolate, Ah, ¿no? sí, las bañan en chocolate, en sal de maras también las. Claro, ajá, sí. Claro, Entonces, claro. como snacks, ¿no? Saludables también. Y bueno, y harinas también. También puedes encontrar la harina ya lista para usar. O sea, creo que también eso es más fácil, ¿no? Por ejemplo, para prepararte un milkshake o quizás un panqueque o cosas así
¿no? Sí, sí, Más porque mucho depende también el sabor, ¿no? No sé, esto tiene un sabor bastante intenso cuando se usa en las ensaladas, entonces, ensaladas. Sí, ah, tiene un sabor un poco fuerte, bien entonces siempre hay peculiar. bien peculiar. Claro, no a todos les No va a todo le gustar, ¿no? gusta, sí. Depende mucho del paladar de cada persona. Entonces, no es algo, o sea, si bien ha crecido bastante económicamente, ¿no? Está creciendo la comercialización, no es tan consumido Consumido. aquí, ¿no? Tuvo un boom, una época de un boom, pero ahora ya disminuyó y yo creo que valdría la pena resaltar la importancia, ¿no? De tener este alimento dentro de nuestra dieta alimentaria con tantos beneficios que tiene. Exacto, exacto. Sí, es más, en estos envases de los snacks, yo veo que aparecen los sellos de certificación para ser comercializado o exportado, mejor dicho, Sí, a Europa y a Estados Unidos. Tal vez en estos mercados también está disponible el producto, al menos como snack. Am, sí. y también se puede, en todo el mundo uno se puede beneficiar del consumo de estas. Sí, o sea, de hecho, yo he leído también que las exportaciones subieron, creo que hasta el 2018. Revisé un poco la información y se exporta bastante a Corea del Sur, ¿no? Ah, Y a otros países europeos como Francia, España, Alemania. exacto. Eh, y es básicamente por eso, porque hay tanta publicidad, ¿no? De que Ujú, es tan maravilloso. exacto, Y a ellos les gusta mucho, pues, mejorar su alimentación, ¿no? Y creo que claro. por decir la moda en todas partes es tratar de mejorar, de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Con alimentos nutritivos. Entonces eso jala bastante. Y yo creo que Ujú, el mercado allá se va a abrir mucho más, ¿no? O claro. sea, de hecho, lo que se cultiva aquí más que nada debe ser para exportar. Sí. Ah, ya. Qué interesante. Bien, Pamela, antes de terminar con esta pequeña entrevista, ¿me podrías contar un poquito cómo es tu trabajo ahora en este contexto actual cuando es difícil interactuar de manera presencial con tus pacientes? Ujú. Sí, personalmente, de hecho, te cambia un poco, ¿no? Te cambia un poco la vida, la rutina a la que estabas acostumbrada, ¿no? Y ahora pues me dedico básicamente a atender a todos, así como estoy conversando contigo, Ajá, por teleconsultas, ¿sí? Lo bueno es que tenemos la ventaja de tantas, ¿no? Tantas aplicaciones y tantas plataformas para poder comunicarnos con las personas. Entonces, si bien es cierto, es un poquito difícil tratar, ¿no? Al paciente más, ¿cómo se dice? O de forma más completa, ¿no? ujú, Porque cuando tú estás en un consultorio, aparte de que lo tienes ahí, pues el nutricionista utiliza bastantes medidas corporales para poder sacar diagnósticos. exacto. Entonces, al no tener al paciente presencialmente, es difícil, ¿no? Asegurar ese tipo de mediciones. Entonces, usamos diagnósticos, eh, ¿cómo se dice? O sea, como controles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mando al paciente a que se pese, a que se mida ciertas, ¿no? Ciertas zonas y nos sirve como un control, ¿no? Pero siempre les explico, claro, es algo que puede no ser real, pero Ujú, nos sirve por si en el caso el paciente tuviera que bajar de peso, ¿no? Que mayormente es así. ujú. Entonces, bueno, conversamos así, ¿no? Ahora por teleconsulta, me, me dedico también a pasar información por las redes. Yo trabajo en mis páginas, se llaman Equilibrio Ahora, ¿no? Ujú, Y la idea es esa, ¿no? Brindar, acercarme ujú, a la persona, no necesariamente tiene que ser un paciente, ¿no? Puede ser como tú, cualquier persona que quiere saber, quiere, ¿no? Tener información sobre los alimentos, la nutrición. Entonces ujú. plasmo un poco de mis conocimientos y información para que ellos estén más cerca, ¿no? Y Claro. cualquier cosa, cualquier duda o cualquier ayuda que necesitan, pues me contactan por ahí, ¿no? Ujú, ujú. Ah, claro, sí, en este caso hay bastante trabajo, diríamos también, de parte del propio paciente. Entonces, que debe Exacto. tomar mucha responsabilidad de su
propio cuidado y para poder realmente avanzar con el tratamiento, ¿no? Exacto, o sea, si bien es cierto, siempre la parte principal en el tratamiento nutricional parte del mismo paciente, ahora es un poquito más. O sea, de hecho deben tener mayor obligación de cuidarse por su cuenta, ¿no? Porque uno puede darle todas las herramientas, ¿no? Y enseñarles con el mayor gusto, pero no podemos estar ahí obligándolos atrás de ellos, ¿no es cierto? Exactamente, Todo, exactamente. exacto, todo depende de ellos, ¿no? De cada uno, de la familia, de tomar conciencia, ¿no? Y pues, bueno, y para eso están también, pues, como te digo, los videos, las consultas y todo eso, ¿no? Y el chat, Exacto. para, claro, para tratar de siquiera ser como que un coach, ¿no? Un coach Exacto. por mensajes, ¿no? Por mensaje, claro, Sí, para motivarlo y para estar. motivarlos, exacto. Claro, claro, excelente. Muy bien, Pamela, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por ilustrarnos sobre el Sacha Inchi y contarnos también un poco sobre tu profesión. Yo creo que ahora ya tenemos que terminar y será hasta una próxima oportunidad. Claro, sí, gracias por la invitación. Cuando Ok, quieras podemos hablar de algún otro tema interesante, pues que también involucre a lo que es el Perú, ¿no? Con tanta ujú, diversidad que tenemos, podemos aprovechar y hablar bastante. claro, perfecto. Gracias, Pau. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao.